Habla en inglés. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 7 y hoy les vamos a presentar el tema del Producto Interno Bruto en el Ecuador. Como indicador económico, también tenemos que saber que es algo fundamental para entender cómo es la salud dentro de un país y el crecimiento. Y con esto tenemos una pregunta que es en la cual nosotros desarrollamos el foro, que dice, el crecimiento económico se mide por la variación del Producto Interno Bruto de cada país. ¿De qué manera incide el componente seleccionado en el PIC Ecuador de acuerdo con la teoría macroeconómica, es decir, más expandible? Y dice que existen tres formas de calcular el PIC. Sin embargo, es común encontrar en muchas naciones la inexistencia del cálculo del PIC en microterritorial. Esto es municipios, provincias, etcétera. Entonces, ¿conoce usted la forma de calcular el PIB en el Ecuador? Ese tema es el que vamos a tratar el día de hoy y le voy a dar paso a José para que nos pueda profundizar más sobre el tema. Ya. Hola, Génesis. Bueno, en cuanto a la incidencia, el componente seleccionado es la exportación. Esto debido a que se basa en criterios técnicos, disponibilidad de datos y relevancia para el Ecuador. Los componentes que no consideramos son el consumo privado, la inversión, los gastos públicos. Esto debido a la limitación de datos, opacidad en degradación y distorsiones contables. En este sentido, la incidencia en las exportaciones del PIB en cuanto a bienes y servicios impactan directamente en el PIB ecuatoriano a través del componente de exportaciones menos las importaciones. En el enfoque del gasto, en el año 2023 las exportaciones representan el 25,7% del PIB nacional. Esto en base a datos del Banco Central del Ecuador en el año 2025, siendo el petróleo, el crudo, con el 35,2% del total exportado y productos agroindustriales como el banano siendo el 21,3% y el camarón el 28,4% los principales contribuyentes. Esto quiere decir que en cuanto a las exportaciones, es ahí donde encontramos los datos puntuales y en sí el Banco Central es quien abarca todos estos datos. Esto debido a que en cuanto a al consumo, al ingreso, a los gastos, no podemos encontrar datos estadísticos y no hay una entidad financiera que controle esto. Por eso es que nuestra incidencia está basada en cuanto a las exportaciones. Por otro lado, mi compañera Génesis va a hablar del cálculo del PIB en el Ecuador. Claro, José. Primero tenemos que saber para qué sirve el cálculo del PIB. Bueno, el cálculo del PIB, que es el Producto Interno Bruto, sirve para varios propósitos importantes en la economía de un país. Entonces, ¿para qué sirve? Para medir el crecimiento económico, es decir, nos permite saber si la economía de un país está creciendo o decreciendo. Comparar economías se usa para comparar el tamaño de diferentes economías, ya sea entre países o distintos años dentro del país. También diseña políticas públicas, porque los gobiernos utilizan el PIB para tomar las decisiones sobre el gasto público y los impuestos de inversión. También nos sirve para atraer la inversión. Un PIC en crecimiento da confianza a los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Y nos sirve también para evaluar el bienestar económico general y la planificación y análisis económico. Esto ayuda a instituciones públicas y a empresas y organismos internacionales a hacer proyecciones económicas. Entonces, ¿cómo calculamos la parte del PIC? Nosotros tenemos que saber que tenemos tres métodos oficiales que nos da el Banco Central del Ecuador, que es la producción de la oferta, el gasto y la demanda. Entonces, en sí, ¿para qué nos sirve a nosotros todo esto de aquí? Bueno, tenemos en la primera, que es la producción de la oferta. Esta suma el valor agregado de 15 sectores, es decir, que cogemos, por ejemplo, el petróleo, que es el 9,8%, los servicios, que es el 61,4%. Estas cifras son evaluadas del año 2023. El gasto de la demanda, ¿qué significa esto? Es el Producto Interno Bruto, que es el consumo más la inversión más el gasto público, ¿verdad? Y los ingresos, que son las remuneraciones más las utilidades empresariales, es decir, los impuestos, más los impuestos. Entonces, tenemos que el método del gasto contabiliza la compra de los productos a su precio de mercado. Por eso da que el PIB
precios del mercado, debemos tener en cuenta que estos precios de mercado incluyen el pago de los impuestos indirectos como comprar un producto, como el IVA, ¿verdad? Un método de ingreso, el método de ingreso o renta, esta nos contabiliza la suma de todas las rentas generadas en un país, es decir, el costo de los factores. Por eso que este método nos da el PIB, el costo de los factores, por tanto el PIB no incluye los impuestos indirectos. ¿Cuál es el método de producción? El método de producción contabiliza la suma de todos los valores añadidos de todas las empresas, también a costas de los factores. Entonces, nosotros tenemos que saber que estas están constituidas por tres partes, ¿verdad? Como son gastos, que vale la demanda, ingreso y también como yo le estaba diciendo, la producción, que es la oferta, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros también tenemos la limitación crítica. Entonces, sabemos que no existe el Producto Interno Bruto microterritorial oficialmente, es decir, provincial y cantonal. ¿Por qué razones? Por la falta de los datos municipales consolidados y la insuficiencia de los recursos técnicos y financieros del Banco Central. Entonces, estas estimaciones académicas que nosotros tenemos del BAP son a partir, por ejemplo, de la provincia del Guayas, que es el 26.7%, de la provincia de Pichincha, que es el 26.6%. Estos datos son obtenidos del año 2018. Entonces, a continuación le voy a dar parte a Byron para que nos siga explicando cómo son todas estas evidencias. Buenas noches con todos. Claro, evidencias claves que podemos mencionar son la evolución de las exportaciones con el petróleo de un 35,2%, el banano de un 21,23%, camarón con un 28,4%, la contribución de componentes al PIB del año 2024, exportaciones, único positivo con un aumento del 1,8% y el desglose del Producto Interno Bruto por sectores, producción y enfoques de cálculo. Y como conclusión final, las exportaciones son el componente más dinámico del Producto Interno Bruto ecuatoriano, pero su volatilidad exige diversificar la matriz productiva. La ausencia del PIB provincial limita políticas públicas locales, requiriendo fortalecer sistemas estadísticos territoriales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.